que existen intereses muy poderosos para que BlackRock diga no, oye, que esta decisión que has tomado no me parece bien, tómala en ese sentido. Yo he conocido a algunos políticos de alto nivel que han participado en el famoso Club Bilderberg, ¿no? Y yo les decía, cuéntame. Las misiones a la Luna se eligieron fechas y lugares en función de ritos que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con la masonería, que tienen en definitiva un componente, digamos, esotérico. Y yo siempre he dicho, no es importante que el diablo exista o no. Es importante que haya gente que cree que el diablo existe. Ya no hablo de líderes políticos, pueden ser gente influyente como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, a los que vas a ver con poses muchas veces, que están con sus manos en unas determinadas posiciones que son mudras. Mudras es una antigua técnica ancestral que proviene pues, del mundo de los yogas, de los yogis. ¿Para qué querrían Estados Unidos esos objetos de liturgia mesopotámica que no fueron a parar a ningún museo ni fueron exhibidos, sino que después fueron encontrados en colecciones privadas de gente muy, muy adinerada? Nos ponen el dedo y miramos el dedo en lugar de mirar la dirección que es la luna. Y esto tenemos que superarlo de alguna manera. Con esto último que has dicho, claro, personajes como Luis Elizondo, ¿a ti te dan buena vibración o mala? Y lo mismo podríamos decir de Grash, que se pasó 900 días en el espacio, y eso lo sabe poca gente. ¿Cómo? Eso no lo sabía yo. En una misión secreta. ¿Cómo? Sí. Explícame eso. Sí, hay un avión en el que él estuvo a bordo. No sabía durante eso. 900 días. Me parece increíble. Nadie sabe qué misión llevó a cabo, todo esto es hipersecreto. Sí sabemos, porque salió en la credencial que él había participado en esa misión. Entonces es un tío con un nivel importante. Los extraterrestres que han estado aquí estuvieron en un pasado remoto, pero lo que hoy llamamos OVNI no tiene que ver con seres extraterrestres, sino con un fenómeno que se origina en las capas altas de la atmósfera. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual conozco hace muchos años y hemos de vez en cuando compartido algunas notas sobre investigaciones y demás. Y su nombre es Josep Guijarro. ¿Qué tal estás, amigo? Pues feliz de estar aquí en este nuevo podcast y de participar y conocer a tus queridos oyentes telespectadores. Muy bien, yo agradecido de que estés aquí con nosotros porque ya hace muchos años que hemos estado hablando de algunas cosas interesantes y yo quería empezar este podcast, primero, que nos recuerdes dónde están tus redes sociales y dónde puede la gente ver los proyectos que haces, y luego vamos a empezar el tema de las momias de Nazca, porque hay muchas cosas interesantes que yo sé que has tratado y que no mucha gente sabe. Me gustaría ponerlas sobre la mesa. Bueno, pues yo soy una persona bastante activa en las redes sociales, especialmente en el antiguo Twitter, hoy X, en @JosepGuijarro. Me podéis encontrar igualmente en JGuijarro Oficial en Instagram y Facebook, y en YouTube en Josep Guijarro Canal Oficial, porque hay otros que no son oficiales, de manera que sí, es la manera eso pasa. de que me localicen a mí. Aunque mi trabajo diario está en la web espaciomisterio.com, donde intento ser referencia para el mundo hispano de muchos de los temas, especialmente los ufológicos, pero también todos los que tienen que ver con el misterio, para un público muy, muy amplio. De hecho, recomiendo mucho los artículos que escribes porque muchas veces he encontrado, cuando hay muchas anomalías en un tema, he encontrado que cuando escribes sobre estos descubres realmente la verdad. Hay muchos temas que, por ejemplo, recuerdo, había un tema de unas pinturas rupestres en India que te pregunté, hay imágenes que están hechas con inteligencia artificial, y me corroboraste, exactamente, son esta y esta. Como que se hacen muy populares algunos bulos, alguna falsa información, y siempre das en el clavo. Encuentras exactamente. Bueno, no es cuestión de dar en el clavo, sino de investigar, que es algo que
muchos en la actualidad han olvidado, o no sé si interesada o desinteresadamente, pero han olvidado hacer. Y es muy importante que no perdamos de referencia el contrastar la información, porque eso se llama periodismo y unas veces puedo estar más acertado, otras menos, eso es indiscutible, pero el ánimo es no tanto encontrar la verdad como el disipar dudas. Estamos en un momento en el que los bulos, las fake news, la falsa información está desvirtuando de una manera extraordinaria muchos de estos temas. Y no es por casualidad. El poder, que a menudo intenta controlar a la población con informaciones no del misterio, sino generalistas, ha encontrado que en los temas de misterio, el alterar las creencias de la población les vuelve más sumisos. Es algo que ya se venía experimentando en los años 50 con el cine. Fundamentalmente Hollywood y la CIA tienen un arraigo muy importante porque a través de mitos como la presencia extraterrestre estaban encarnando la figura del comunismo, ¿no? De esa manera uno era fácil que pudiera sustituir al marciano de turno, a Klaatu, con Stalin, por decir algo, ¿no? Y advirtiera de ese peligro nuclear. Bueno, pues en estos momentos tan convulsos a nivel mundial está ocurriendo algo parecido. Y especialmente grupos vinculados a QAnon y la extrema derecha estadounidense tienen un interés muy especial en que las teorías, digamos, anti-Darwin proliferen, que el terraplanismo proliferen, la idea de una élite satánica que bebe adenocromo para rejuvenecerse, y ahí están las estrellas de Hollywood como siempre, el antisionismo, en fin, todas esas ideas que se alimentan precisamente desde esos corpúsculos son quienes están incitando la mayoría de bulos, que de una manera, y ahora ya vamos a lo que te interesa, de una manera, digamos, muy especial, algunos de los miembros importantes de los medios de comunicación en varios países del misterio han abrazado esas teorías porque dan mucha audiencia y, lamentablemente, lo que hacen es estar sirviendo al poder. Yo me he dado cuenta que es mucho más fácil de lo que creía manipular a grandes masas. Simplemente con tendencias en Twitter fabricadas, con un pensamiento previo muy bien organizado, puedes mover a la población, radicalizarla en diferentes aspectos, incluso políticos. Claro, no es que, como bien has dicho, ahora vamos al tema que me interesa. A mí me interesa lo que tú opinas de muchos de estos temas, no solo ese. Sé que tratar el tema de las momias de Nazca es importante, pero quiero tratar muchos otros a la hora de poder conversar. Y con el que hemos empezado es muy bueno, el de saber que hay una gran manipulación detrás del pensamiento. No solo oficial científico, sino alternativo. Sobre todo alternativo. Y fíjate, Iván, que se ha producido un cambio de paradigma. Si esto que estamos hablando hubiera sucedido, ¿qué te digo yo?, en los años 50, años 60, sería impensable. Tú y yo somos chiflaos para la sociedad de aquella época. Se nos reirían en la cara. Hablar de extraterrestres, de ángeles, de demonios, de parapsicología, era de zumbaos, de frikis. Pero desde 2017 se viene experimentando un cambio de paradigma en lo que atañe al fenómeno ovni, que, para bien o para mal, ha atraído a muchos científicos a este asunto. Son ellos a quien compete realmente encontrar una solución o saber qué es lo que hay detrás de determinados fenómenos, que exigen al establishment, exigen a los militares que liberen los datos, porque para hacer ciencia es necesario tener datos, pero los datos están bajo 7 llaves y bajo 7 departamentos diferentes. Claro. ¿Qué ocurre? Que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene las 7 llaves. Claro. Entonces, a partir de ahí nacen 1000 conspiraciones. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene acceso a una información compartimentada. Quizás porque el presidente no controla realmente el gobierno. Exactamente. Antes que él hay un montón. Bueno, ya no solamente en Estados Unidos. O sea, creo que era Felipe González quien reveló hace algunos años atrás
que en realidad muchas decisiones se veían forzadas, cuando él era presidente, por las grandes corporaciones. Eso me ha hecho recordar. Había una persona, no recuerdo el nombre, pero recuerdo a qué estaba vinculada, que le escribía los discursos a Joe Biden. Y era una persona vinculada a BlackRock, un fondo de inversión que controla realmente el mundo. Es como si estuviesen diseñando lo que tienen que decir los portavoces del mundo. Es muy interesante. Claro, porque ya que me citas a BlackRock, ¿no? Que es una multinacional que invierte en todo, en armas, en farmacéuticas, en petrolíferas, en ladrillo, en todo. Ha comprado el mundo. Ha comprado el mundo. Entonces, que flaquea, qué sé yo, la industria farmacéutica, pues es tentador pensar, que no es que suceda, pensar que si hay intereses en las farmacéuticas, una pandemita de nada podría hacer que los dividendos se dispararan en ese sentido. O que si la industria armamentística no funciona del todo porque la división, qué sé yo, de cazas no tira, pues una guerra y esto es un pensamiento tan simple que se instala con mucha facilidad en la mente de las personas. Es mucho más complejo que decir desde un consejo de administración qué cosa pongo en tal lugar u otro del mundo. Pero sí es verdad que existen intereses muy poderosos para que BlackRock diga no, oye, que esta decisión que has tomado no me parece bien, tómala en ese sentido. Y eso es, yo he conocido a algunos políticos de alto nivel que han participado en el famoso Club Bilderberg, ¿no? Y yo les decía, cuéntame, ¿qué es lo que se cuece allí realmente? Y le quitaban mucho hierro al asunto, porque en realidad la mayoría de reuniones son, estos políticos iban como invitados, no son los que están, digamos, de una forma fija en esa cita anual, y le quitaban, digamos, espectacularidad porque en realidad no había ninguna reunión en la que se cociera el destino del mundo. Pero sí es verdad que se tomaban decisiones en reuniones privadas, en reuniones bilaterales o multilaterales, que es donde verdaderamente se decidían las cosas. Qué interesante. Esto me recuerda mucho también a otro tipo de reuniones que no son tan llamativas públicamente, pero sí que lo son de forma privada, como una reunión que tiene muchos años que se hace en un bosque con el Bohemian Club, ¿te refieres? Exacto. Que se puede observar, según las grabaciones de Alex Jones, creo que fue quien se coló, una especie de estatua de un dios llamado Moloch, que es como de un búho. Claro, luego se descubre que Alex Jones no es del todo trigo limpio. No sé qué opinas de este tema, porque se ha acusado mucho de que se lo inventó el señor Alex Jones. Bueno, las grabaciones están ahí, corren por internet como la pólvora y son combustión extraordinaria para las teorías conspirativas. Lo único cierto es que el Bohemian Club han pertenecido grandes personajes de la economía y de las finanzas, de la política estadounidense. Varios presidentes de los Estados Unidos han tenido, digamos, o han sido acogidos en esas reuniones. Y lo que es muy curioso es que, porque ya lleva muchos años instaurado, cuando se estaban probando las bombas nucleares en el desierto de Nuevo México, en White Sands, digamos que se gestó esa historia precisamente en ese Bohemian Club. Eso es historia y es real. Lo que sucede a partir de ahí, en esos campamentos, en esos ritos, pues ya es más controvertido. ¿Por qué? Porque son cosas privadas en las que nadie, y resalto lo de nadie, ha podido entrar. Jones, es verdad que difundió un vídeo que presuntamente obtuvo ilegalmente saltando e infiltrándose en esa reunión, pero como bien dices, está puesto en duda. Por lo tanto, no tenemos ninguna prueba y ninguno de los asistentes jamás ha revelado nada para saber qué se está produciendo ahí o no. Luego, si tú quieres, está todo el tema de la escenografía. Moloch, el búho, que por cierto puedes buscar incluso en el billete de dólar, que está ahí en un rinconcito oculto. Bueno, es que es precisamente el eslogan del Bohemian Club, porque es verdad que los principios de la República de los Estados Unidos, los padres fundadores, buena parte de ellos fueron masones y de alguna manera los ritos, que no son a Moloch, sí tienen un cierto componente masónico. Claro, pero eso implica que
al permitir que esos símbolos sigan existiendo en la actualidad, como en el billete de $1, o la pirámide truncada también, claro, del billete, el ojo que todo lo ve, son símbolos masónicos. Eso implica de la que frase nuevo orden mundial. Claro, se perpetúa. El Quiere mito. decir que existe una intención de perpetuarlo en la actualidad, por claro, lo que los cimientos siguen bebiendo del esoterismo y del símbolo, porque saben que el símbolo encierra ideas y las ideas cambian el mundo. Yo no tengo ninguna duda de que quienes nos mandan le dan mucha más importancia a los símbolos que a aquellos a los que mandan. Y es importante, porque las misiones a la Luna se eligieron fechas y lugares en función de ritos que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con la masonería, que tienen en definitiva un componente, digamos, esotérico. Y lo mismo ha ocurrido con muchas otras misiones de la NASA y a veces con otros asuntos que no tienen que ver con el espacio, lo cual significa que la importancia del símbolo, aunque nosotros no lo concedamos, hay gente que sí lo hace. Yo siempre he dicho, no es importante que el diablo exista o no. Es importante que haya gente que cree que el diablo existe, porque ellos son los que le dan vida de una manera, vamos a decir, simbólica, ¿no? De una manera que se puede concretar y que a veces puede llevar o conducir a actos delictivos, como puede ser un sacrificio, un asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha ocurrido. Y es porque quienes están detrás consideran que esos símbolos sí tienen una importancia, valga la redundancia, importante, ¿no? Claro. Y luego hay otras formas de canalizarlos. Una es símbolos más esotéricos para el iniciado. Y otra es canalizarlo en los medios de comunicación. Porque el impacto subliminal también es otro aspecto de la simbología, ¿no? Que afecta a aquellos que lo ven, no saben qué están viendo, pero en la psique, el arquetipo humano dentro del cerebro que arrastramos desde que salimos de las cavernas, nos afecta. Estilo el miedo a la oscuridad, el miedo a la serpiente, el miedo al fuego. Todas esas cosas saben manejarlas y manipularlas. Y los medios de comunicación son, no sé, una especie de catalizador. ¿Qué opinas de esto? Que lo has clavado. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con esta idea. Que además, cuando tú miras, ya no hablo de líderes políticos, pueden ser gente influyente como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, a los que vas a ver con poses muchas veces, que están con sus manos en unas determinadas posiciones que son mudras. Mudras es una antigua técnica ancestral que proviene pues, del mundo de los yogas, de los yogis, y que sirve para movilizar energías. Y tú dices, Zuckerberg o Elon Musk, si parecen, bueno, pues hacen ese tipo de historias. ¿Lo hacen abiertamente? Pues no lo sé, pero están ahí las fotografías que acreditan que tales posiciones son ciertas. Y lo mismo se puede decir yo qué sé, de artistas a los que has visto, por ejemplo, fundándose el ojo, ¿no? Para significar el ojo que todo lo ve, con Madonna, que se puso famosísima con el tema de las pulseritas de color rojo, que es un símbolo cabalístico. Todos juegan a la simbología. Unos lo harán, vamos a decir, por snob, por ser una moda, por ser no sé qué, pero quienes ponen de moda eso saben qué es lo que significa, saben cuál es la trascendencia, y ese es el valor, porque de una forma subliminal todo el mundo lo utiliza y lo que estás movilizando son energías. Y eso es lo que la gente no está del todo seguro que funcionen. Luego hay otras historias muy extrañas. Por ejemplo, hace muchísimos años yo hacía Aikido. Y cuando hacíamos Aikido, lo primero que hay que hacer es, todos nos ponemos a hacer una referencia a un cuadrito de una foto del señor Ueshiba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que descubrí que había una historia del señor Ueshiba que era que la referencia iba hacia un canal de energía, una cajita donde estaban los últimos mechones de pelo del señor Ueshiba. Claro, es súper interesante porque es como si la referencia, la oración, estuviese enviando la energía de la intención del momento a ese punto. Claro, es muy diferente al símbolo, entre comillas, pero es algo un poquito más esotérico.
Sí, pero fíjate que en el fondo le está concediendo, yo ignoraba este dato, pero le está concediendo una importancia a un objeto físico, que es un pelo, ¿vale? Sí. Y esto también lo hacen en las sociedades secretas. Skulls and Bones, por ejemplo, tienen un cráneo de Jerónimo, del indio Jerónimo. Sí. Es una reliquia. Cuando tuvo lugar la guerra de Irak y se asaltó el museo de Bagdad, buena parte de los objetos de liturgia religiosa desaparecieron. ¿Para qué querrían Estados Unidos esos objetos de liturgia mesopotámica que no fueron a parar a ningún museo ni fueron exhibidos, sino que después fueron encontrados en colecciones privadas de gente muy, muy adinerada? ¿Era por amor al arte o realmente había ahí detrás un simbolismo que, tú sabes, está vinculado con el tema de los Anunnakis, está vinculado con los dioses, estos dioses que bebían sangre, que se sacrificaba sangre? Y ahí, fíjate, nos dice la bebida de estos sionistas satánicos, esta élite satánica, es el adrenocromo, que es tan delirante porque aseguran que estas figuras importantísimas del sionismo, del comunismo, siempre son los malos del mundo, curaban sus enfermedades y se rejuvenecían gracias a las glándulas suprarrenales que están en nuestros riñones de críos que habían sido sacrificados, porque esto generaba mayor nivel de adrenalina en su sangre y luego tomaban esa sangre. Bueno, esto es absolutamente delirante, pero nace en la Edad Media, cuando la convicción de que la anemia, que el unto de los niños podía curar la anemia. No sé si sabes, en la Plaza de las Ventas, en Madrid, había un matadero donde se hacía cola para beber sangre de los bueyes sacrificados. Ese convencimiento viene desde la Edad Media y prácticamente se continúa hasta la Guerra Civil. Y hay una larga lista negra de asesinatos que tienen su base en la convicción de que esa sangre podía ser el medio para curar. Fíjate qué relevante es que las redes sociales hoy estén alimentando esas teorías que se remontan nada más y nada menos que a un periodo tan oscuro como puede ser la Edad Media. Quizás tiene que ver mucho con simbolismo, creencia simbólica, claro. Pero es lo que decías tú, ¿qué más da si es verdad o mentira cuando los efectos son reales? Estamos transformando o forzando a que algo sea real, aunque nazca de una falacia. El simbolismo, el arquetipo nos acompaña a lo largo de la historia. De hecho, cuando estabas mencionando toda esta historia, recuerdo que había un proyecto con el nombre en clave Proyecto Ambrosía, en el que Donald Trump formaba parte. Claro, es información que no se puede comprobar y demás, pero era una empresa que vendía frascos a gente con mucho dinero, no tenían que ser solo líderes gubernamentales ni nada de eso, actores. Y se lo compraban con la creencia de que beber eso les provocaba juventud. Y hay una película reciente, La Sustancia. La de no la he Jim visto, Caviezel, Gritos de Libertad, en el que durante la promoción precisamente de ese film hizo alusión a esas cosas. ¿Qué película has dicho? Gritos de Libertad. Es que yo he dicho otra, La Sustancia. Es que creo que son lo mismo. La Sustancia es más moderna. Ah, pues esa no la he visto. Pero coméntanos la que estás comentando. Bueno, la de Gritos de Libertad, que es una película desgarradora, tiene que ver con el secuestro de niños con propósitos, ¿de acuerdo? Pero además está basada en hechos reales y es una película dura de tragar. Te juro que lo pasé mal. Jim Caviezel, que además es un fanático religioso, no sé si lo sabías, pero él, cuando encarnó la figura de Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, sí. Yo supe que era un tipo que él se creía prácticamente un Mesías llegado a la tierra, ¿vale? Y empatiza mucho con las teorías de Quanon. Y curiosamente, cuando empezó a promocionar esta película, un poco más o menos, que venía a decir que esto era una denuncia de las élites que asesinaban y violaban niños para obtener precisamente ese compuesto, ese adrenocromo. Pero
¿Qué opinas tú personalmente? ¿Crees que es demasiado descabellado? Es absolutamente... Existe el adrenocromo. Existe, se sintetiza, hay patentes en Estados Unidos, es carísimo, pero no tiene ningún efecto rejuvenecedor. Claro. Tiene otra función. Lo que ocurre es que esto, de nuevo, se basa en las teorías pues, de la época de la peste, en la que la sangre era, imagínate, Elizabeth Bathory, la princesa que se bañaba en la sangre de sus sirvientas, ¿no?, para rejuvenecerse. Pues ese mito de la Edad Media ahora resurge gracias a las redes sociales, gracias al interés de marginar a un determinado grupo, que es el de siempre, porque entonces los culpables eran los judíos y ahora siguen siendo los judíos. Con lo cual siempre esa misma élite, esa misma grupo que ha intentado marginar a este otro grupo ha estado presente. Es la lucha eterna del bien y el mal. Fíjate qué simbólico es esto y qué concreto, cómo baja a la tierra este determinado asunto. Sí, son manifestaciones de pensamientos colectivos en diferentes épocas. Exactamente. Y ahora con la era digital pues lo vemos en sus miles de formas y vertientes. Sí, pero siempre hay algo de verdad. Algo. Claro, mínimo. Porque hay unas listas que corren por internet, creo que se llama CIM, con Y, Corporation, donde viene un listado, precios y yo no sé hasta qué punto, no he podido comprobarlo. Estoy trabajando en ello porque recientemente me llegaba algo de información al respecto y estoy intentando comprobarlo, de manera que llegaré al foco de verdad o de mentira, porque ya sabes que no me caso con nadie. Pero me parece un asunto fascinante, sí, ¿no? Sí, que en pleno siglo XXI, en plena época tecnológica de Internet, de hipercomunicación, donde supuestamente todo es mucho más científico, somos todos más, como mínimo, de acceso a la información que podían tener hace 50 años. Y sin embargo, esa acceso masivo a la información nos ha vuelto más ignorantes, nos ha vuelto más supersticiosos, nos ha vuelto más vulnerables frente a la desinformación. Y eso hace que cualquiera, fíjate que ya no estoy diciendo un medio de comunicación, que cualquiera que tenga un fuerte impacto o que diga algo muy impactante pueda, con un simple clic, dar la vuelta al mundo y convertir una mentira en una verdad. Y esto me lo llevo al asunto de las momias. Fíjate cómo un asunto que llevaba enterrado pues prácticamente desde el año 16, 17 aproximadamente, cuando encuentra el momento social ideal, porque todo el mundo está esperando respuestas ni siquiera de México, las estaba esperando de Estados Unidos, donde ese proceso de divulgación del fenómeno OVNI hizo que se generara una primera audiencia en 2021 dedicada al fenómeno OVNI. Todo el mundo cambia el paradigma y ya no son frikis estos que estaban en estas cosas, sino, caramba, hay pilotos, hay científicos, hay políticos, hay de todas las clases sociales. Esto no es un tema de locos, puede que exista, puede que sea real. El gobierno admite que hay cosas en sus cielos de forma inexplicable, todo el mundo anda loco. Yo recuerdo que en esa época, que febrero de 2022, cuando empiezan a batir globos espías en el oeste de Estados Unidos, que a mí me llaman personas que no les gustan estos temas, o sea, les gustan, miran algún programa de televisión o escuchan algo en la radio, pero no son consumidores de misterio, que me decían, oye, Josep, ¿esto es verdad? Porque, joder, a ver si voy a tener que vender la casa por si vienen los... De verdad, ese era el nivel. Entonces, en ese contexto de aperturismo, va el señor Jaime Maussan y dice, hombre, es el momento de mis momias. Unas momias que tenía ahí desde hacía años y las presenta aprovechando esa coyuntura en el Parlamento de México. Es verdad, porque mucha gente no recuerda que el tema de las momias de Nazca es más antiguo. Claro, es mucho más antiguo. Y hay fotos. Pero habían pasado inadvertidas al lado del extraterrestre que había encontrado, era un mico de este tamaño, al lado del otro extraterrestre Mesa que Verde. Presentó, ese es el de Mesa Verde, el de Mesa Verde, que presentó en The Witness, un evento con no sé cuántas cientos de personas en México para presentar una fotografía, los mismos que verificaron aquello, que terminó siendo el cadáver momificado de un indio de una reserva
Trampa, en Palo Verde, ¿vale? Son quienes ahora están acreditando la realidad de las momias. Entonces, cuando tú pones nombres y apellidos a quienes verificaron los fraudes y están ahora apostando por esto como algo real, pues uno tiene que desconfiar. Y a la que rasga un poco la vestidura, la superficie de este asunto y se da cuenta de la cantidad de pasta que esto ha movido dentro de una productora audiovisual, que las productoras, como las empresas, se generan para ganar dinero. No son ONGs, no son filántropos que tienen una función social de ayuda. No, se hacen para ganar dinero. Pues si yo invierto $1 millón es porque espero recuperar ese $1 millón con creces y encima tener ganancias. Si no, no los invierto. En el tema de las momias del señor Maussan, ¿por qué esgrimen que tienen estudios científicos? No, porque los tienen. Pero más allá de esto, ¿son válidos? Esa es la historia. La trampa, o sea, no hay mejor mentira que aquella que está fundamentada en algo de verdad. Uh-huh. Y es verdad que existen esos informes científicos, es verdad que hay informes de ADN, es verdad que hay informes de carbono 14, es verdad que se ha intentado por activa y por pasiva involucrar a científicos de nivel para examinar las momias. Pero, ¿qué es lo que han analizado? ¿Han analizado realmente el conjunto de las momias? Porque para hacer ciencia hay una metodología que se llama método científico y tiene que haber un contexto arqueológico. Vamos a hablar del método aplicado a la arqueología. Método que empieza por el contexto arqueológico. Tú tienes que saber la pieza, dónde ha sido encontrado, cómo ha sido encontrada, en qué posición, qué profundidad para saber el estrato. Claro. Es decir, no vale solamente el carbono 14. La mayoría de dataciones de la arqueología se hacen por estratigrafía, es decir, en función de la profundidad a la que está encontrado ese determinado artefacto, pues tiene que tener un contexto para que todo lo demás encaje. Si algo no encaja, puede ser efecto de la contaminación, puede ser que un movimiento, un terremoto, haya llevado una cosa de un estrato más moderno a uno más antiguo. Esto ocurrió, por ejemplo, durante la investigación de Derek de Soya de Price en los años 60 sobre ese famoso mecanismo que es el de Antiquitero. ¿Te acordarás? Sí, hombre. Bueno, se llegó a decir que era un mecanismo actual que había caído encima de un pecio romano. Esto daría para mi otro libro, que era el de las casualidades, para decir, bueno, ¿qué probabilidad hay de que un barco moderno que pasara por allí, se le cayera un reloj y se le fuera a parar justo encima de un pecio del siglo I? Parece como maniobras de desprestigio. Ya, pero así es como se hace ciencia. Es decir, la revisión por pares es porque hay, con perdón, no hay niños, unos hijos de que se ponen a mirar específicamente aquello en lo que nadie se fijaría, porque tú tienes que dar respuesta a todas las, digamos, los reveses, ¿no?, que puede plantear tu investigación. No tenemos contexto arqueológico. La cueva, no, nadie la ha localizado. Bueno, sí, Joyce Mantilla, pero no, ningún arqueólogo, ningún científico. Nadie ha visto cómo han sido extraídos, de manera que no sabes realmente si proceden de allí o proceden de la tienda de artesanías que está en yo qué sé, Nazca, por decir algo. Esa es la primera gran objeción. Segunda objeción. Hay momias que son así, de unos 40, 50 centímetros. Las hay del tamaño de un niño y las hay de un tamaño humano. ¿Cómo es posible? Porque además unos tienen forma humana, otros tienen como alas, ¿no? Se les llama dragones, otros tienen... la variedad de formas de estas momias es tal que tú dices, si realmente son lo que dices que son, seres de otra... ¿Qué pasa? ¿Que este es el zoo cósmico al que vinieron aquí todos los engendros raros y unos dependían de otros, o cómo va el tema? No, entonces resulta que unos eran objetos rituales. ¿Por qué dicen que los pequeños eran objetos rituales? Después de que los arqueólogos peruanos que sí tuvieron acceso a esto dijeran, son huesecitos de aves, son huesecitos de animales. Había una teoría que hablaba de que uno de los cráneos era de una llama. Sí, incluso esto lo dice nada más y nada menos que uno de los que aboga por la realidad de las momias, que es el señor de los ríos. El único trabajo científico
el único paper científico de las momias dice que son un fraude. Y lo dice alguien que ahora dice lo contrario. Cuando yo le pregunto por qué cambia de opinión, él me dice que nunca ha cambiado de opinión, que hizo ese trabajo para que la comunidad científica se preocupara y se ocupara de este asunto. Pero eso es, entre comillas, un delito científico, ¿no? Deberían echarlo. Deberían echarlo a patadas. Eso es. Voy a mentir aquí para sensibilizar un poco. No. Claro, eso no es hacer ciencia. De hecho, creo que le escribí por Twitter y creo que me criticó. Simplemente por preguntarle. Por cuestionarlo, ¿no? No, por decirle, ¿por qué decías antes que no eran... Bueno, que eran un fraude y ahora dicen lo contrario? Y creo que no le gustó, no le sentó bien ese comentario. No, porque además todos ellos son bastante fanáticos, hay que decirlo. Son bastante fanáticos, no les gusta que les lleven la contra, y ese fue uno de las cosas por las que a mí se me impidió que presentara el Ufology World Congress en México, ¿no? Que se me vetó. Tú presentabas los Ufology World Congress, pero por pensar algo divergente te han impedido seguir presentándolo. Sí, bueno, las explicaciones deberíamos de pedírselas a quien me comunicó que esto era así, que es el organizador del Ufology tanto en Barcelona como en México, pero es verdad que no les gusta la disidencia. Es más, sin decir quién, te diré que en Perú, cuando se descubrieron estas cosas, unos periodistas muy conocidos del ámbito de la ufología se dieron cuenta pronto que aquello era un inmenso fraude, y cuando primero se lo dijeron a Jaime Maussan e hizo oídos sordos y después lo filtraron en los medios de comunicación, el propio Jaime Maussan se ocupó de que llegaran sendas comunicaciones a los jefes de la emisora para que despidieran directamente a ese periodista díscolo que se oponía. Es decir, hay una auténtica mafia, hay que decirlo así, que, y no digo que sea Maussan, digo que está alrededor de Maussan, una auténtica mafia que intenta vetar, intenta silenciar aquellas voces que no están en el discurso, digamos, único de la verdadera historia, que es la de las momias de Nazca. Y esos sicarios de las redes, esos haters, están también en España, ¿eh? Yo te digo que he tenido peloteras importantes y descalificaciones importantísimas, tanto en mi canal, como en Año Cero, como en Espacio Misterio. Tú fíjate en la ironía. La gente que busca el misterio, que busca ufología, que busca estas cosas, somos, o deberían ser, personas más abiertas de mente. Es decir, vamos en contra de lo oficial. Tenemos que escuchar ambas versiones, pero en este caso no, se radicalizan. ¿Por qué? Porque hay intereses. También porque se aprovechan... Mira, ahí discrepo. No creo que sea por intereses. Por intereses pueden estar quienes tienen un interés lucrativo, económico o de fama, pero hay muchos que lo hacen como militantes, como no, yo tengo que estar en la tribu y esto tiene que ser real porque es una forma de reivindicar. No, es que, o sea, tú no puedes reivindicar algo que es falso a sabiendas de que es falso, porque cuando se descubra la verdad va a caer la hostia más fuerte que nunca. Te voy a poner un ejemplo. En los años 90, creo que fue en el 95, teníamos un debate muy chulo entre la revista Año Cero y la revista Más Allá. En la revista Año Cero estaba Javier Sierra informando acerca de una película que había aparecido que mostraba una autopsia presuntamente a un extraterrestre. El caso Roswell. El caso Roswell. Claro. Y yo, en Más Allá, defendía lo contrario, que aquello era falso. De manera que mientras Año Cero titulaba, por ejemplo, estaban vivos, ¿no? Yo me había ido a Francia y había dado con quienes habían rescatado esta película y demostraba que no era real. Bueno, aquel pique era muy interesante y era muy bueno porque tú tenías las dos caras de la moneda. Hoy día estamos en la información única. Es decir, parece que únicamente hay una voz. Y sucede además que, por seguir con el ejemplo de Roswell, cuando se descubrió que el productor que había dado con la peli se la había directamente fabricado, había ido a unos estudios en Londres para hacer un muñeco de látex, y en realidad no era una autopsia, sino una muñecopsia, pues
las encuestas públicas demostraron que no la credibilidad, sino el creer en el tema OVNI había bajado de una forma increíble. ¿Por qué? Porque la gente, los que no entienden, los que compran el milagro, le conceden superimportancia a esa historia, ¿vale? Uh-huh. Y cuando descubren que no es verdad, ¡pum!, se les ha caído el mito. Como es normal por también. Eso, claro, por eso hay que ser serios y no puedes convencer a nadie con mentiras. Si convences a alguien, que sea realmente con casos reales, con cosas reales, sí, con información veraz. Pero el caso es que no podemos controlar los impulsos de la gente que quiere creer. Por supuesto. Y muchísima gente en este tema OVNI quiere creer y mucha le vale gente todo. Quiere ser engañada, inclusive. Sí. Uh-huh. Ese es el punto. Yo creo que sí, pero claro, mi idea, que sería lo más fácil, es: no existen bases de datos mundiales sobre ciencia donde tú puedas dejar un artículo y que se comparen entre diferentes institutos, universidades, para saber si hay un consenso en cuanto a si es real o no. Porque eso es lo que le falta. En ciencia sí, pero lamentablemente en estos temas que han sido marginales no. Por eso, cuando ha empezado este proceso de desclasificación en lo que atañe al fenómeno OVNI, que ha involucrado pues a personalidades como Avi Loeb, ¿no?, que es catedrático de astronomía en la Universidad de Harvard, como puede ser Beatriz Villarroel, que es una astrónoma de la Universidad de Noruega, que ha sido becada dentro del proyecto vasco para buscar, vamos a decir, objetos en órbita geoestacionaria de la Tierra anteriores a 1952, lo cual es imposible porque, claro, porque no es cuando se lanza el primer satélite, que es el Sputnik, y ha encontrado cuatro. Cuando ves Michio Kaku, en fin, muchas personalidades que están empezando a sacar la cabecita en estos temas, dices, madre mía, que esto es impensable, era impensable hace unos años, dejemos que sean ellos. O sea, hagamos nosotros, ya no de investigadores, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que era recoger casos y divulgarlos. Esto ya está condenado al paro. Uh-huh. O sea, lo que tenemos ahora que hacer es ser vigilantes con lo que el establishment científico y administrativo tiene que ver con estos fenómenos. Seamos vigilantes, vamos a hacer de notarios de que lo que están haciendo no son drones, uh-huh, son ovnis, o no son fenómenos tal. Intentemos ver si hay intereses, porque yo he sabido, fíjate, Beatriz Villarroel el otro día explicaba que se va a inaugurar un observatorio astronómico increíble, muy, muy avanzado en Chile, en el que el director de ese observatorio, no recuerdo ahora el nombre, el director de ese observatorio ha firmado un contrato con las agencias estadounidenses, la NSA, la CIA, las de 3 letras, uh-huh, para saber qué datos puede suministrar a los científicos y cuáles no. Y tú dices, perdona, ¿cómo que qué datos puede suministrar a los científicos y cuáles no? ¿Es que la ciencia no es libre? Pues no es libre, querido. Uh-huh. Yo esto no lo sabía, pero como los observatorios pueden detectar la posición de los satélites espías, temen que investigando esos satélites espías puedan poner al descubierto ciertos aspectos estratégicos. La táctica de seguridad nacional. Claro, pero yo me pregunto qué pasa, que Estados Unidos es el rey del mundo, no puede hacer lo mismo Rusia, no hará lo mismo China, no hará lo mismo Pakistán, no harán lo mismo todas las potencias del mundo. En ese caso, ¿qué datos pueden darnos los científicos? 4. Eso es terrible, porque estamos atenazados absolutamente por el sistema. Y esto hace que el papel nuestro sea más importante que nunca, porque seguimos teniendo que fiscalizar al poder. Tenemos que seguir siendo el cuarto poder, tenemos que seguir siendo alguien que dé voz a la disidencia. De manera que, fíjate, pues seguimos empeñados en quedarnos en lo aparente. Nos ponen el dedo y miramos el dedo en lugar de mirar la dirección, que es la luna. Y esto tenemos que superarlo de alguna manera. Con esto último que has dicho, claro, personajes como Luis Elizondo, ¿a ti te dan buena vibración o mala? Porque yo he escuchado que no a mucha gente en otro momento te hubiera dicho paso palabra. Porque, fíjate, hay personajes de este proceso como son David Grush o Luis Elizondo que no sé qué pensar. Porque son
un espía siempre es espía. Sí, por eso. Agentes de inteligencia. ¿Y han mentido para servir a los intereses de su país o han dicho la verdad? No se sabe. Claro, Luis Elizondo trabajó en un programa secreto de búsqueda de ovnis, hasta que luego se descubrió que era real. Exacto. Y lo mismo podríamos decir de Grash, que se pasó 900 días en el espacio, y eso lo sabe poca gente. ¿Cómo? Eso no lo sabía yo. En una misión secreta. ¿Cómo? Sí. Explícame eso. Sí, hay un avión. El X... sí, es un avión que se parece un poco al X1B Skylight. Sí, algo así. En el que él estuvo a bordo. No sabía durante eso. 900 días. Me parece increíble. Nadie sabe qué misión llevó a cabo, todo esto es hipersecreto. Sí sabemos, porque salió en la credencial que él había participado en esa misión. Entonces es un tío con un nivel importante que de repente dice que Estados Unidos tiene un pacto con los extraterrestres. ¿Tú crees realmente que cualquier nación de la Tierra... es que es absurdo. O sea, si realmente los extraterrestres existen, y yo creo que existen, no tienen que pactar con nadie. O sea, si es que te pueden hacer así y desaparecer del mapa. En todo caso, tendrás que pactar tú que no me elimines porque eres una civilización más avanzada. Yo creo que todo esto tiene una función más de operación psicológica. Que los ovnis existen, no lo pongo en duda. Que hay extraterrestres, no lo pongo en duda. Pero que han pactado con Estados Unidos... Tanto el MJ-12 como muchos de esos proyectos que se han argumentado desde los años 50 han tenido una función, que es la de tapar cosas, la de distraer. Distraer de lo esencial. Yo creo que en Roswell sí se estrelló una nave extraterrestre. Yo creo que también, porque de hecho cambiaron la historia muy rápido de no, ahora es el proyecto Mogul, es un globo sonda. Hasta 4 veces cambiaron la versión. El caso es que David Grass a mí me despista, porque empezó a hacer conferencias a puerta cerrada a diferentes personas de perfiles muy extraños, como alguien dentro de Wall Street. No sé si has escuchado algo. Sí, sé que... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerlo a puerta cerrada? ¿Qué pasa ahí? Los más escépticos dicen que es una forma de ganarse muy bien la vida, porque esas conferencias se pagan y se pagan extraordinariamente. Luis Elizondo, por cierto, ha empezado a hacer exactamente lo mismo en su gira de promoción de su último libro. Pero David Grash, digamos que ha ido a foros muy importantes, del mundo financiero especialmente. Y esto hace pensar que, puede ser única y exclusivamente con fines lucrativos. Al fin y al cabo, él está de baja de su servicio activo a consecuencia precisamente de haber denunciado la existencia de esos programas. Se le hacían bullying. ¿Le ha afectado a su trabajo? Por supuesto. Entonces está perdiendo. Por eso lo digo. ¿Eso no le da veracidad? Desde mi perspectiva, sí. Es decir, que él esté dando charlas no tiene que ser, digamos, valorado como algo negativo, sino que el hombre necesita vivir y no está escribiendo libros, no está, a diferencia de Elizondo. ¿Por qué? Porque él cuando denuncia la existencia de esos programas secretos de recuperación, él causa baja del servicio activo y está en fase de investigación. ¡Ostras! Ignoro cómo a nivel procedimental esto afecta económicamente, porque no deja de ser un funcionario del Estado, pero entiendo que Estados Unidos y España son muy distintos en cuanto a funcionamiento administrativo, y yo pongo muy en duda que esté cobrando algún dinero de la administración estadounidense. Por consiguiente, tienen que ganarse la vida de alguna manera, y una forma de hacerlo es dando conferencias para altos financieros. El señor David Grass dijo que uno de los primeros UFO crash estaba en manos de Italia. Hubo una especie de hangar donde lo tenían almacenado y Estados Unidos lo reclamó. ¿Qué sabes de esto? Porque hay un fax, hay una imagen de un fax que parece indicar como prueba que podría haber sido real. No lo tengo fresco porque hablé esto el año pasado hace 2 años con Roberto Pinotti, que fue receptor de esos faxes hace ya algunos años y que se han puesto de actualidad por las revelaciones de Grash. O sea, ¿hablaste con la fuente? Sí.
Sí, sí. Y Roberto Pinotti, que es presidente de una agrupación internacional de la que yo formo parte, soy el representante para España, es ICER, la Coalición Internacional de Búsqueda de Vida Extraterrestre, de la que forman parte 39 países, 39 investigadores que de alguna manera intentamos, ¿no?, que en los medios de comunicación esté presente todo esto para seguir manteniendo viva la espoleta de pasión de todos estos temas. Me contaba que él estaba convencido de que ese incidente era real. Por cierto, la hija de Marconi, que había sido el presidente de ese gabinete de crisis, creo recordar que era 33 barra... no recuerdo ahora el nombre concreto, que su padre efectivamente había formado parte de ese gabinete científico. Esto lo dice la hija 33, porque es en el año en el que tuvo lugar esta recuperación, que, fíjate, el duce, Mussolini, cree que se trata de un arma alemana. No había empezado la guerra. Él no. Entonces, los extraterrestres ni se hablaba. O sea, el fenómeno ovni nace en 1947, de manera que en 1933 se estrella un objeto fusiforme con una especie de ojos de buey a un lado y al otro, con lucecitas y tal, y con dos cuerpos en su interior que son rubios y altos. Con lo cual, dice el duce, estos son alemanes, son monos, y los llevan a estudiar para hacer tecnología inversa de lo que creen es un avión alemán. Pasan los años y, sin alusiones a los extraterrestres, se pide la intercesión del Papa para que medie entre el gobierno italiano y el estadounidense y esos restos vayan a parar a Estados Unidos. Esto es real y documentado. Vale. Hay unos faxes que en realidad son fotocopias de... iba a decir teletipos, no, telegramas, que son telegramas que se mandan a los medios de comunicación de la época en 1933, en la que se dice que por orden del duce está prohibido hablar de la recuperación de cualquier nave que haya caído en el territorio de Milán. ¿Por qué? Porque es donde se recupera. Y efectivamente se ha localizado ya el lugar donde fueron a parar esos restos, que son unos hangares, que no recuerdo ahora, si lo hubiera sabido hubiera preparado un poco el asunto, ¿no? Pero parece que es real, que hubo un acontecimiento. ¿En qué momento esto se convierte de algo alemán a algo extraterrestre? Bueno, pues en Estados Unidos. Pero ya es en época más moderna, cuando los ovnis ya existen, cuando Kenneth Arnold ha tenido su primera observación, cuando se habla del incidente Roswell, porque poco nos fijamos. A mí me interesa no solamente la derivada extraterrestre, que es la que todo el mundo se fija. A mí me interesa sobre todo la sociológica y la geopolítica. ¿Por qué? Pues porque el fenómeno ovni tiene un elemento de disuasión muy importante. Tú imagínate, Iván, te ha tocado ser el ruso y que vale, yo soy el estadounidense. Y yo te digo, tengo en mi poder tecnología de otro mundo, que supones es mucho más avanzada. ¿Cómo puedes contraatacar contra eso? Pues diciendo que tienes otro. Claro. Y mientras espionaje para sacarlo. Sí, pero exactamente. Y, si tú me dices que tienes otro, estás a mi mismo nivel, que es lo que pasa con las armas atómicas. Yo digo, tengo 100 cabezas nucleares. Y tú me dices, tengo 101. Entonces, yo tengo que trabajar por tener 102 para tener una cierta superioridad. Esto es la función de disuasión. Pues cuando en Roswell, 1947, supuestamente, cae un platillo volante y se dice al mundo en un titular que no es que lo diga Pepita, la del tercero, ni Rita la cantaora, no, lo dice el subteniente Walter Haut, que no es filtrado por Washington ni por el general que de su acuartelamiento, no, le dicen, tú tienes que decir esto, y él escribe, dice, la RAF recupera un platillo volante en la localidad de Roswell, 5 columnas. Por lo tanto, cuando Rusia lee eso, dice, estos tienen una tecnología que yo no tengo. ¿Y qué ocurre al año siguiente? Que se crea Kasputin Yar. Sí, donde correcto. Es el principal campo de pruebas espacial de Rusia, y Moscú dice que recupera un platillo volante. Sí, allí. Estaba un astronauta también recuperando restos, era Yuri Gagarin, estaba recuperando. Porque el jefe del proyecto espacial soviético es quien diseña Kasputin Yar y quien
genera el elemento de disuasión. En este caso, esa supuesta recuperación. ¿Crees que Kapustin Yar es el disuasión 50, solo? Sí. Bueno, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo claro, sabe? es que ya no sabemos. A partir de ahí, o sea, esto es lo que yo te digo que veo desde fuera como elementos geopolíticos. Ahora, ambos dos están fundamentados en algo real. Yo en Rusia no llego porque no domino el idioma, es muy complicado, pero desde luego sí tengo evidencias, tal vez pueda resultar muy grandilocuente. Sí tengo sospechas de que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. Yo creo que también, pero hay algo que me descoloca siempre. Tú en esta entrevista nos has dicho que los extraterrestres con un botón podrían hacer lo que quisieran, pero sin embargo se estrellan. Sí, claro, porque tienen más... Vamos a ver. Si son tan avanzados, ¿por qué se estrellan? Esto es un dispositivo muy avanzado con respecto al teléfono que pudiera existir en los años 50, ¿no? Por ejemplo, un teléfono de hilos y otro de última generación. Y sin embargo, este se puede averiar. Se averiará menos veces que el otro, pero se averiará. Porque son dispositivos, son máquinas que han sido diseñadas posiblemente muy lejos de aquí, sin conocer al 100% cuáles son las condiciones de ese planeta. Por lo tanto, 1000 factores hacen que la tecnología más avanzada pueda estropearse. Cuando nosotros lanzamos la Pioneer al espacio en 1977, era nuestro dispositivo más avanzado. Claro. Y hemos perdido varias veces la comunicación con ellos. Sí. Y no solo en eso, le pusimos el mensaje más avanzado que las mentes pensantes de 1977 habían dispuesto para nuestros hermanos extraterrestres. Y les hicimos un disco, más o menos de este tamaño, con músicas del mundo, y en su reverso había todo un mensaje encriptado. Ese disco era como escuchábamos la música en los años 70. Sí. Un disco de vinilo, que en este caso era con oro anodizado, para que pudiera soportar la radiación solar. Y no les pusimos el tocadiscos. Claro, es verdad. Porque entendíamos que los extraterrestres serían capaces de deducir cómo, ¿vale? Les pusimos una especie de lápiz que podía servir para poder reproducir esto. Luego, ahora haz el pensamiento al revés. Imaginemos que tú eres el extraterrestre y mandas con tu tecnología de vete a saber cuándo una misión a la Tierra. Será lo más avanzado que tienes, pero eso no significa que no se pueda estropear. Sí. Se puede estropear, claro que sí, como se estropearán los coches de dentro de 100 años, porque son máquinas. Luego, esa idea de que porque es extraterrestre, es irrompible, claro, puede ser un falso, un sesgo humano de Dios, divinidad, claro, superior, no, perfecto. Estamos hablando, es que ni siquiera sabemos si son biológicos. Mira, hay una cosa muy interesante que ha pasado desapercibida este año y siempre que puedo lo intento hablar porque me parece importantísimo. 2 estudios científicos de altísimo nivel con un montón de universidades firmantes. Uno llamado la hipótesis de los criptoterrestres. Una hipótesis muy seria porque es un paper científico que nos habla de que quizás seres desconocidos vivan con nosotros desde tiempos inmemoriales en la atmósfera. El otro estudio, que hace referencia al primero, los llama plasmoides. Como si fuesen formas de vida basadas en plasma, las llaman previda, que están en la atmósfera y que parecen tener comportamientos inteligentes. Ponen como ejemplo el proyecto TEDGER de la NASA, una antena que ponen en la atmósfera para aprovechar la energía del campo magnético y se parte. Y entonces, en la grabación de la NASA se ve cómo salen unas esferas pequeñitas, no sé si has visto el vídeo, que empiezan a moverse con patrones de inteligencia y empiezan a analizar de que quizás lo que concebimos como ovnis son formas de vida crípticas porque son sigilosas ante nosotros, no quieren hacerse presentes o llamar la atención, coexistir con nosotros. Por eso también se relaciona con lo nuclear, porque cuando hay análisis de activación nuclear aparecen luces y ovnis, como si estuviesen viendo si nos cargamos o no su planeta, que es el nuestro. ¿Qué opinas? Me parece genial que saques este tema a colación, porque los autores de ese informe, de ese estudio científico, son Avi Loeb y Sean Kirkpatrick. Este segundo, de Avi Loeb, ya hemos hablado y hemos dicho que es astrónomo de Harvard, un astrónomo que a mí me encanta porque él dice
que quería ser filósofo. Entonces, esa parte de humanidades, ¿no? Que contrasta tanto con el ser un cuadriculado de la física, le da una apertura de miras como para elaborar trabajos como el que acabas de mencionar, y además lo has hecho de una forma divulgativa extraordinaria. Gracias. Y Sean Kirkpatrick, que te recuerdo, fue director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, la ARO, al que echaron a patadas porque se creía que era excesivamente escéptico, era excesivamente cauto a la hora de liberar la información relativa a los ovnis. Y nos están hablando de una teoría tan sorprendente, por cierto, no del todo nueva, porque hay que decir, y en España tenemos defensores de esa teoría que yo conozco desde hace más de 10 años, que ya nos hablan de lo que llaman la biosfera, es decir, vida en las altas capas de la atmósfera. Hay un estudio de la Universidad de Birmingham que lamentablemente no pude conocer personalmente porque la facultad vetó la posibilidad de que Chandra Singhe viniera es un profesor indio que tenía que venir al Ufology World Congress de hace un par de años, quiero recordar, o 3 años, y vetó la posibilidad porque decía que el Ufology era un foro bastante friki como para que un científico de este nivel viniera a exponer sus historias, pero ellos habían detectado, gracias a un globo que recoge muestras de las capas más altas de la atmósfera y que lleva los filtros adecuados para que no pueda ser contaminación terrestre, detectaron cuerpos extraterrestres en esas capas altas de la atmósfera. El caso es que algunos de ellos pueden tener bioluminiscencia y, por lo tanto, responder a esa patrón luminoso que tan desconcertante nos es. A mí me parece una idea sugerente y que está en la línea de lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, y es que los extraterrestres que han estado aquí estuvieron en un pasado remoto, pero lo que hoy llamamos ovni no tiene que ver con seres extraterrestres, sino con un fenómeno que se origina en las capas altas de la atmósfera y que puede ser esas formas crípticas. Yo no lo puedo descartar. Me apasiona el tema, lo sigo investigando, lo tengo ahí como en algo que voy recopilando datos y que, como pasó en su día con las coincidencias, algún día parirá alguna historia. Por eso digo que es muy importante, porque da más datos. Hablan también de que no solo en la atmósfera podrían estar bajo volcanes, bajo mares, en lugares sigilosos, por eso criptoterrestres. Pero ¿sabes qué me recuerda esto? Me recuerda a los fenómenos transitorios lunares. Observaciones de hace muchísimos años, muchos. En el Aristarco hay un montón. El Aristarco es un cráter lunar en el que se ven muchos de esos fenómenos. Muchas bolitas que entran y salen de cráteres. Y eso está documentado. ¿Por qué no se habla de esto a nivel científico? Porque es real. Pues yo lo ignoro, la razón la ignoro. A mí me parece un tema fascinante y que creo que debiera de estar en el número 1 o número 2 de las posibilidades a la hora de plantear el fenómeno de los UAP. ¿Qué ocurre? Que estamos en una sociedad que necesita tocar. Y cuando hablamos de UAP, ¿no?, de los fenómenos anómalos no identificados, queremos inmediatamente ver registros ya no solamente fotográficos o en vídeo, no. Queremos lecturas electroópticas, radar, queremos cosas que nos demuestren que es material, que no estamos alucinando. Y lo decimos ahora que estamos en medio de una oleada, ¿verdad?, en la que todo el mundo parece estar viendo drones y yo estoy viendo aviones. En Nueva Jersey hay un montón de... Sí. Todos los días. El gobernador de Nueva Jersey... Phil... No recuerdo el nombre, pero decía el día 11 de diciembre, decía que había detectado la noche anterior, es decir, la del 10 de diciembre, 47 incursiones. 47, pero ¿qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Vamos, si fueran naves extraterrestres, estaríamos literalmente invadidos, ¿no? Es el término de dropnis. La fusión de dron y no identificado. De manera que es imposible que estos sean
seres extraterrestres. Con independencia de eso, que me parece que tiene un origen psicosocial, de histeria colectiva, más que de otra cosa, o para tapar ciertas cosas, es verdad que el comportamiento de los ovnis en los tiempos modernos es jugar al gato y al ratón, ¿no? Yo me dejo ver, pero no me capturas, me disparas, pero no me haces daño, soy capaz de interferir tus hilos de misiles y no te quedan aquí atascados y no puedes hacer nada. Es decir, es un juego prácticamente psicológico, con lo cual creo que hay una inteligencia ahí detrás, pero es una inteligencia que nos deja ver. Sin embargo, cuando nosotros miramos casos, digamos, de la pre-ovnis, ¿no? Anteriores a 1947, que han habido muchos, una oleada de globos o de naves ships, ¿no? Starships les llamaban, son como dirigibles de los que bajaban, comían no existían los dirigibles todavía, que esto es lo fascinante. Sí. Y comían con la gente de Texas, de Arkansas, y luego salían volando. Dices, hay una comunicación, o ya si nos ponemos en los tiempos bíblicos, ¿no? En lo que podremos interpretar dioses y astronautas, estamos viendo que las comunicaciones son, es decir, nos hablan que los dioses de las estrellas les enseñaron a domesticar los animales, a crear la agricultura, a construir ciudades, a vivir en comunidad, a proclamar leyes, a la escritura, en definitiva, a civilizar. El rapport es muy diferente. Por lo tanto, o estamos en dos fenómenos absolutamente distintos, o quienes nos visitaron entonces no son quienes nos visitan ahora. Hay otra teoría, son los mismos, pero cambian con el tiempo. El ser humano cambia con el tiempo, se adapta a diferentes épocas. Quizás el fenómeno también evoluciona tecnológicamente y sociológicamente. Es que yo quiero agarrar ese concepto porque pienso que es al revés. Es nuestra interpretación la que lo amolda a los tiempos, claro. No el fenómeno que se amoldea a nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice el catedrático de neuropsicología de la Universidad de Complutense, que me abrió los ojos en ese sentido, el cerebro no está preparado para describir aquello que no conoce. Claro. Y por lo tanto tienes que empezar a considerar la idea de que estás interpretando la realidad acorde a los patrones que tú tienes. Y por lo tanto no vas a salirte de esos patrones. Y por eso cuando hablamos de lo extraterrestre tenemos que hacerlo desde la desde el hombre como centro, ¿no? No puedes pensar desde fuera de la caja, porque no está en tu cerebro. Claro, es lo que yo pensaba cuando estudio casuística. Antropocentrismo, perdón, no me salía la palabra. Cuando estudio la casuística antigua, donde los extraterrestres son absurdos, uno con forma de pingüino, uno con forma de caja, uno que no tiene brazos, yo descubro ahí que lo que está pasando es que el cerebro no está asimilando algo que está fuera de la comprensión humana. Por lo tanto, hay una visión que se produce dentro del propio cerebro para intentar comprender algo. Está muy acorde con lo que tú piensas, que yo pienso también muy parecido. Sí. Yo creo que esa es la clave, y ya no solamente de los ovnis. Pasa con los fenómenos paranormales, pasa con buena parte de los temas que llamamos misterio. Pues dicho esto, ha sido una agradable charla. Hemos tenido una hora de muchísimos temas y yo, te doy las gracias por haberme acompañado en esta charla y de verdad, de todo corazón, me gustaría que vinieras en otra ocasión para seguir hablando. Será, como siempre, un placer estar contigo y compartir con tus oyentes y telespectadores pues más reflexiones y conversaciones contigo, por supuesto. Antes de acabar, recuérdanos tus redes sociales o métodos de contacto para que la gente pueda visitarlo. Pues vuelvo a recordar, por ejemplo, que Twitter es @Josep Guijarro, que en YouTube es Josep Guijarro Canal Oficial, que en Facebook es J. Guijarro Oficial, y lo mismo que en Instagram, y que me pueden leer a diario en espaciomisterio.com o en cualquiera de las librerías si se hacen con el Secreto de los Aliens o Casualidad, que son dos reediciones nuevas y ampliadas de temas fascinantes que fueron en su día grandes libros en cuanto a número de ventas. Con esto, amigos, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.